Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí, y espero que estén pasando un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hablaremos de algo que toca nuestras fibras más sensibles, el futuro de nuestros hijos, y cómo las fortunas de algunas de las figuras más queridas del espectáculo, como Can Yaman, podrían estar marcando una diferencia monumental en ese futuro. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar los detalles detrás de las grandes ganancias de este carismático actor y cómo se perfilan para su descendencia. ¿Están listos para embarcarse en este fascinante viaje? Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den al botón de suscripción y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras emocionantes revelaciones. Vivimos en una era donde las personalidades públicas, especialmente las de la industria del entretenimiento, acumulan fortunas que para muchos de nosotros son difíciles de comprender. Y cuando hablamos de alguien tan exitoso y querido como Can Yaman, la especulación sobre sus finanzas y, sobre todo, sobre cómo planea utilizarlas para el bienestar de su familia, se vuelve inevitable. Can Yaman no es solo un actor de renombre internacional, conocido por sus papeles en exitosas telenovelas y series turcas que han conquistado audiencias en todo el mundo. Es un fenómeno. Su carisma, su talento actoral y, no nos engañemos, su innegable atractivo físico, lo han catapultado a la fama mundial. Pero detrás de las cámaras, más allá de los focos y las alfombras rojas, se encuentra un hombre que, como todos nosotros, piensa en el legado que dejará. Y cuando pensamos en ese legado, la mente se nos va directamente a nuestros hijos, ¿verdad? Esa preocupación natural, ese deseo de que tengan una vida mejor que la nuestra, de que no les falte nada, de que tengan oportunidades que nosotros quizás no tuvimos. Pues bien, Can Yaman, con su impresionante trayectoria profesional, está construyendo precisamente eso, un futuro sólido y lleno de posibilidades para sus futuros hijos. Sus ganancias, que se cuentan en millones, no son solo cifras en un papel. Son la materialización de años de trabajo duro, dedicación y un talento excepcional. Pero, ¿a dónde va todo ese dinero? ¿Cómo se traduce en un futuro prometedor para su descendencia? Lo primero que debemos entender es la magnitud de su éxito. Can Yaman ha logrado trascender las fronteras de Turquía. Sus series se transmiten en decenas de países, generando ingresos por derechos de transmisión, publicidad y patrocinios que son simplemente estratosféricos. No olvidemos tampoco su incursión en el cine y su creciente popularidad en redes sociales, donde cada publicación puede significar una fuente adicional de ingresos considerable. Cada contrato, cada aparición pública, cada proyecto en el que se involucra, suma a una cuenta bancaria que, sin duda, le permite pensar en grande cuando se trata del futuro de su familia. Pero, ¿qué significa pensar en grande en este contexto? No se trata solo de dejarles una herencia monetaria. Se trata de invertir en oportunidades, en educación de primer nivel, en asegurarles un estilo de vida cómodo y, lo que es más importante, en inculcarles valores que les permitan prosperar, independientemente de la fortuna que hereden. Imaginen a un niño o niña creciendo con la seguridad de que tendrá acceso a las mejores escuelas, universidades prestigiosas alrededor del mundo, oportunidades para explorar sus talentos, ya sean artísticos, deportivos o de cualquier otra índole, sin la presión de tener que preocuparse por el sustento. Eso es un futuro asegurado. Además, las ganancias de Can Yaman no se limitan solo a su trabajo como actor. Su imagen es muy cotizada. Las marcas de lujo, las empresas de cosméticos, la industria de la moda, todos quieren asociarse con él. Y cada uno de estos acuerdos de patrocinio representa una inyección económica significativa. Piensen en las campañas publicitarias que vemos en televisión y en Internet, esas que protagonizan las grandes estrellas. Cada una de ellas se paga a precios exorbitantes, y Can Yaman es un maestro en negociar estos acuerdos, siempre buscando lo mejor para él y, por extensión, para el futuro de su familia. Y hablemos de las inversiones. Un hombre con su nivel de ingresos no se queda solo con el dinero en el banco. Es muy probable, casi seguro, que Can Yaman esté diversificando sus inversiones. Esto podría incluir bienes raíces, desde propiedades de lujo en lugares estratégicos hasta terrenos que aumentan su valor con el tiempo. También podría estar invirtiendo en empresas emergentes, en el mercado de valores, o incluso en proyectos empresariales propios que le generen ingresos pasivos y estables.
Estas inversiones actúan como un motor financiero que trabaja para él, asegurando que su fortuna no solo se mantenga, sino que crezca de manera exponencial con el paso de los años. Y cuando hablamos de hijos, esto significa que no solo recibirán una herencia directa, sino que también se beneficiarán de los frutos de inversiones inteligentes que han estado generando riqueza de forma constante. Pero, ¿cómo se traduce todo esto para sus futuros hijos? Primero, hablemos de educación. Imaginen la posibilidad de que sus hijos estudien en las universidades más prestigiosas del mundo, desde Harvard hasta Oxford, o en escuelas internacionales de élite que les ofrezcan una formación integral y global. No solo se trata de obtener un título, sino de acceder a una red de contactos invaluable, a profesores de primer nivel y a experiencias que moldearán su intelecto y su visión del mundo. Y todo esto sin la carga financiera que esto implica para la mayoría de las familias. Luego está la oportunidad. Con recursos suficientes, los hijos de Kanyaman tendrían la libertad de explorar cualquier pasión que les surja. Si uno quiere ser artista, tendrá acceso a las mejores academias de arte, a clases particulares con maestros reconocidos. Si otro sueña con ser deportista de élite, tendrá a su disposición los mejores entrenadores, las instalaciones más modernas y la posibilidad de dedicarse por completo a su disciplina. Si surge un espíritu emprendedor, contará con el capital y el asesoramiento para lanzar sus propios proyectos. La ausencia de la necesidad de trabajar por obligación abre un abanico de posibilidades infinitas para que descubran y desarrollen su máximo potencial. Y no podemos olvidar la seguridad. Tener una fortuna considerable significa poder garantizar un futuro libre de preocupaciones económicas. Desde una vivienda segura y cómoda hasta acceso a la mejor atención médica. Significa poder afrontar cualquier imprevisto con la tranquilidad de que no habrá dificultades financieras. Es la libertad de vivir sin las ataduras que muchas veces impone la precariedad económica. Pero más allá de lo material, es crucial reflexionar sobre el legado que un padre como Kanyaman podría querer transmitir. Las grandes fortunas, si no se manejan con sabiduría y valores, pueden convertirse en una carga en lugar de una bendición. Es aquí donde entra en juego la educación en valores. Es muy probable que Kanyaman, consciente de la responsabilidad que implica tener grandes recursos, también se enfoque en inculcar a sus hijos la importancia del trabajo duro, la humildad, la generosidad y la responsabilidad social. Una fortuna bien administrada no solo provee, sino que también enseña. Las ganancias de Kanyaman son un testimonio de su éxito, pero también representan una oportunidad única para moldear un futuro excepcional para sus futuros hijos. No se trata solo de que hereden dinero, sino de que hereden oportunidades, educación de primer nivel y la libertad de perseguir sus sueños sin limitaciones. Es la construcción de un legado que va más allá de lo material, un legado de posibilidades y desarrollo personal. Imaginen la tranquilidad de saber que sus hijos, al llegar a la edad adulta, tendrán la base financiera para emprender cualquier camino que elijan, sin la presión de las deudas o la necesidad de un trabajo que no les apasione solo para subsistir. Es la posibilidad de que se conviertan en personas plenas, realizadas y con la capacidad de contribuir positivamente a la sociedad, ya sea a través de sus talentos o de su filantropía. Por supuesto, todo esto es una proyección basada en su éxito actual y en la forma en que las grandes fortunas suelen administrarse en el mundo del espectáculo. Kanyaman, como cualquier padre, querrá lo mejor para sus hijos, y con los recursos que tiene a su disposición, esas posibilidades se multiplican de manera exponencial. Es un escenario fascinante de observar, una muestra de cómo el talento y el trabajo duro en la industria del entretenimiento pueden traducirse en un futuro verdaderamente extraordinario para la próxima generación. Y pensar que todo esto, esas grandes ganancias, ese futuro asegurado, nace de un artista que nos ha regalado tantas horas de entretenimiento, que ha conquistado nuestros corazones con sus actuaciones. Es una dualidad interesante. El ídolo de masas que, detrás de cámaras, está construyendo un futuro tangible y prometedor para su familia. Es un recordatorio de que incluso en el mundo de las estrellas, las preocupaciones y los anhelos más profundos son universales. En resumen, hemos explorado cómo las impresionantes ganancias de Kanyaman no solo representan su éxito individual, sino que se proyectan como un cimiento sólido para el futuro de sus futuros hijos. Hemos hablado de la educación de élite, las oportunidades ilimitadas y la seguridad financiera que estos recursos pueden proporcionar. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre el legado de valores que acompaña a tales fortunas.
Es un tema que nos invita a pensar en la trascendencia del éxito y en cómo se manifiesta en la vida de las próximas generaciones. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan encontrado este análisis tan fascinante como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Qué les parece la idea de que las fortunas de las estrellas se destinen a asegurar el futuro de sus hijos? ¿Tienen alguna otra perspectiva que quisieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente se una a nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.